Y listo, corregimos heterocedasticidad, no se perdieron los datos y restringimos al rango 0 y 1. Ese modelo usted lo puede hacer, yo le voy a proporcionar la base de datos, el miércoles se las entrego para que ustedes lo trabajen el fin de semana. Ese modelo, con normal, o sea, no hay nada que usted no sepa allí, señor. Eso de corregir, de reemplazar los datos, o sea, de recuperar los datos, se hace después de la heterocedasticidad. No. O sea, usted hace el modelo, es como en etapas. Primera etapa, estima el modelo. Usted va a la pestañita Forecast, como cuando usted iba a hacer las zetas, para saber si el modelo era lean, log, etc. Entonces, hace el Z le da el Forecast, le da los Y estimados. Usted abre esos Y estimados ahí, los ordena. Y todos los que sean mayores que 1, 0.90. Bueno, es que son dos formas. Yo le voy a decir, primero corrija heterocedasticidad perdiendo datos. Perdiendo datos, usted aplica de una vez esto. 1 sobre P menos 1 menos P. Pues cuando él encuentre algún dato que sea negativo, ahí le va a aparecer NA. Se pierde el dato, no aplica, porque ese dato es negativo, me da una indeterminación. ¿Listo? Luego le digo, segundo punto, corrija heterocedasticidad sin perder datos. Entonces, sin perder datos, usted toma los pronósticos de aquí, los abre, ahora sí los organiza. Todos los que sean mayores que 1, los pone en 0.99. Todos los que sean menores que 0, los pone en 0.01. Y teniéndolos así, ahora sí construye el W sub I, y con ese W sub I, lo que hay que hacer es multiplicar los X estrella. ¿Verdad? Que hay que construir las X asterisco. Entonces las X asterisco son las X normales multiplicadas por el W sub I. ¿Sí? Todas las variables se transforman de esa forma. Es la variable de ponderación. Bueno, entonces, o sea, es previo a corregir heterocedasticidad cuando no quiero perder datos. Cuando no quiero perder datos lo hago previo. Y si me dice perdiendo datos, pues lo aplico con los X asterisco sin hacer este cambio, ¿sí? Sin hacer los cambios. Y ahí pues usted va a decir, cuando usted vuelva a hacer el nuevo modelo con las X asterisco, le dice, se perdieron, la muestra era de 650 datos, ahora quedaron 622. La razón, pues se perdieron 30 datos, o 28, los que sean. Esos fueron los que me dieron pronósticos mayores que 0, mayores que 1 o menores que 0. Listo. Bien. Esos problemas se pueden corregir y usted podría aplicar la técnica de mínimos cuadrados ordinarios que conoce hasta ahora. El problema es en los cambios marginales. Resulta que estos cambios marginales miden cuánto cambia la probabilidad de tener vehículo cuando, digamos, el ingreso aumenta en una unidad. Pensemos pues que la unidad acá son, qué sé yo, 100.000 pesos. Entonces cuando el delta acá, el delta de Z, sea igual a 100.000. Entonces, ¿cuánto cambia la probabilidad de tener vehículo cuando el ingreso aumenta en 100.000 pesos? Lo vamos a medir en 100.000. Medirlo en pesos no tiene sentido, porque ¿cuánto cambia la probabilidad de tener vehículo cuando ese ingreso aumenta en 1 peso? Pues eso, nada. ¿Sí? Cuando cambia, digamos, en 100.000 pesos, usted dirá, bueno, puedo tomar el crédito, me prestan más, etc. Puedo pagar la cuota, cambia su probabilidad de tener vehículo. ¿Listo? Entonces pensemos que el ingreso está medido en 100.000 de pesos. Resulta que este modelo, la limitación que tiene es la misma, o sea, que dice que el incremento, pensemos que ese delta de Z, o sea, el beta 2, pensemos que es el que está asociado al ingreso, y dice que el beta 2 es 0.02. Entonces yo diría, se estima que por cada 100.000 pesos que aumente el ingreso, la probabilidad de tener vehículo aumenta en 2%, 0.02. Esa sería como la forma de interpretarlo, bueno, manteniendo todo lo demás constante. Bien, pero eso no es realista porque digamos que hay una persona que se gana el mínimo y aumentó, digamos, gana 800.000 pesos, aumentó su salario a 900.000. Pues puede ser que la probabilidad de tener vehículo aumente, pero no aumenta en 2%, ¿sí? Sino aumenta en una proporción diferente, o sea, que el cambio marginal no debería ser el mismo en todos los niveles de ingreso. Entonces, ese problema sí no se puede solucionar con este modelo. Y ahí es donde uno necesita cambiar los modelos.
Entonces necesitamos cambiar de este modelo que asume que el cambio marginal siempre es el mismo. Por ejemplo, una persona que gana 10 millones de pesos, si aumenta su salario a 10 millones 100 mil, la probabilidad de tener vehículo aumenta 2%. Eso no es verdad. Para una persona que tiene 10 millones de ingreso, de hecho la probabilidad de tener vehículo ya estará en 0.999. Entonces, pasar de 10 millones a 10 millones 100 mil puede que aumente la probabilidad de tener vehículo. Ahora no va a ser 0.999, sino va a ser 0.9995. Aumentó, pero aumentó en 0.005. Entonces, este cambio marginal no debería ser el mismo en todos los niveles de ingreso. Entonces necesitamos transformar este modelo a un modelo que sea como este. Nuevamente tenemos acá la probabilidad de tener vehículo, el ingreso, pero necesito esto. Así más o menos. Quedó. Entonces, ahora es totalmente diferente. Mire, ¿cuánto aumenta la probabilidad por acá? Las personas que tenían el mínimo, tenían acá su probabilidad de tener vehículo, aumentaron en 100 mil. ¿Cuánto aumentó la probabilidad de tener vehículo? Aumentó, pero muy poco. Una persona que tiene un ingreso medio, digamos 2 millones de pesos, entonces aumentó de 2 millones a 2 millones 100. ¿Cuánto aumentó la probabilidad de tener vehículo? Aumentó esta cantidad. Hice la gráfica exagerándola, pero pues para que usted vea que el incremento acá en la probabilidad es muy pequeño. El incremento para los ingresos medios es considerable. Y una persona que tiene ingreso alto, la probabilidad de tener vehículo cuando su ingreso aumenta en 100 mil. Entonces usted dice, ah bueno, cuando tenía, ahí vienen los 5 millones, tenía una probabilidad de tener vehículo de esta. Y cuando tiene 5 millones 100, la probabilidad de tener vehículo aumentó, pero aumentó muy poco, ¿sí? Entonces, esto es más realista. El cambio marginal que sufre la probabilidad no es el mismo. Adicionalmente, este modelo ya no es necesario eliminar datos y convertir y que esto convirtámoslo, sino que este modelo ya está acotado. Este tiene 1 y aquí pues también existe una cota que es 0. Este modelo sí necesariamente está restringido al rango 0,1. Y esos son los modelos probabilísticos que nosotros vamos a trabajar. Que simplemente lo que hay que hacer es asumir ciertas funciones de densidad. Entonces uno habla de las funciones de densidad logísticas. Y entonces el modelo se llama Logit. Habla de las funciones de densidad normal. Y entonces el modelo se llama Probit. Si sigue la logística es Logit. Si sigue la normal se llama Probit. O por ejemplo, otro que trabajamos es, si sigue la función de densidad, valor extremo. Entonces si es valor extremo, el modelo se llama valor stream, se llama stream. El modelo stream o el modelo, ¿cómo lo llamó? Tiene otro nombre. Gumbel, sí. Entonces Gumbel, Probit y Logit. Es la misma metodología. Ahí se van a aplicar estos modelos, pues no son de regresión lineal, pero la diferencia que tiene entre lo logístico, lo normal y el valor extremo, pues casi que todas van a tener este mismo comportamiento. Esta es la función acumulada, la que tiene este comportamiento. Lo que va a ser diferente es la función de densidad que hay detrás de cada una. Hay una función de densidad logística, una función de densidad normal, una función de densidad valor extremo. Entonces, pues necesito que ustedes, ahí es donde viene el quiz de integrales, acá, que conozcan qué es una función de densidad, cuáles son las características de una función de densidad. Entonces, se les va a proporcionar una función x, por ejemplo esta. Vamos a desarrollar esta hoy. Pensemos que f de x es igual a esto. Bueno, k sobre, este ejercicio está, yo lo voy a habilitar, 1 menos x. Esa es la función de densidad. Bueno, aquí establece, este k es un parámetro que está indeterminado por el momento. Me dice, determina los valores de k para los cuales esto es una función de densidad. Entonces, para que esto sea una función de densidad, se requieren dos características. Primero, que siempre f de x debe ser mayor o igual a
0. No puede haber una densidad negativa, nunca habrá una densidad negativa. Entonces a veces uno les entrega una función de densidad y pues uno la analiza y dice, yo no podría darles esto, una función, pensemos, una función de densidad es esta, f de x igual a menos x cuadrado, menos x cuadrado. Esa función, no, esto se acabaron estos marcadores, x cuadrado menos x cuadrado. Yo de entrada digo, esa función para todos los valores de x es negativa. La primera condición para que sea una función de densidad es que sea mayor que 0, por lo tanto eso no es una función de densidad, así de sencillo, no hay que hacerle más, no hay que hacer la integral, no hay que hacer nada, con solo evaluarla y decir, ah, mire que a veces se le da el rango, para los x que están entre 0 y 2, pues entre 0 y 2 esto siempre será negativo, incluso para todos, pero pues uno le da un rango. Entonces uno dice, ah, no, pues si es negativa, en algún punto que sea negativa, ya la función deja de ser de densidad, es la primera condición. La segunda condición, para que sea una función de densidad, es que la integral entre menos infinito e infinito de la función de densidad debe ser igual a 1. Entonces, ustedes recuerdan, por eso es que es la función acumulada, cuando ustedes hacían las campanitas esas de Gauss, entonces dicen la función de distribución normal tiene este comportamiento. No, eso no. Eso parece como el elefante del Principito. No, yo no fui al colegio. Es por lo que está arriba. Acá al frente lo puedo hacer. Entonces ya está el elefante. Era un elefante lo que había en la caja. Bueno, entonces esta es la función de densidad. Esta curvita que nosotros conocemos es la función de densidad, y así son las funciones de densidad, digamos, logística, normal y bueno, valor extremo. Más o menos todas tienen el mismo comportamiento. Entonces, uno decía, ¿cuál es el área bajo la curva? Entonces a usted le decían, ¿cuál es el área desde menos infinito hasta infinito? Pues si es una función de densidad, el área bajo la curva debe necesariamente ser igual a 1, porque es que no pueden existir probabilidades mayores que 1, ni mucho menos probabilidades negativas. Entonces siempre el área bajo la curva será igual a 1, y la forma de medir un área bajo una curva es integrar la función, eso me da el área bajo esa curva. Entonces, estas son las dos condiciones que usted debe revisar. Verifique que es una función de densidad, es el primer punto. Determine los valores para los cuales K, para qué valores de K, esto es una función de densidad. Listo. Si es una función de densidad, se cumplen estas dos cosas. De ahí en adelante, todo lo demás, ustedes hablaron, se puede calcular cuál es el valor esperado de esta función. Entonces usted va a calcular lo siguiente. Primero, el valor esperado de X. ¿Cuál es el valor esperado de X? Segundo, ¿cuál es la varianza de X? Tercero, ¿cuál es el coeficiente de asimetría? Luego, ¿cuál es la kurtosis? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la mediana? Todo lo que ustedes vieron en estadística. Simetría, kurtosis, moda, mediana. Media es, cuando yo hablo de valor, esta es la media. Valor esperado es mu, la esperanza. Cuando ustedes hablan siempre de valor esperado, eso es promedio, la media. O el X barra. X barra, que ustedes lo señalaban, era así. Bien, media, mediana, y otras cosas que ustedes vieron fueron, digamos, los percentiles, el percentil o los deciles. Los percentiles pues es dividir en 4 partes, entonces está percentil 25, percentil 50, 75 y 100.
Y los deciles pues es 10, dividir en 10 partes. 10, 20, hasta 100. Entonces uno le dice, deme el decil 7. Entonces el decil 7 va de 6 a 7. Entonces, ¿en qué rango? Digamos, estos son los ingresos. Por acá, entonces, ¿cuál es el rango de ingresos del percentil 7? Entonces usted dice, es el ingreso que está donde hay un 10% de probabilidad. Pero esa probabilidad, el ingreso mínimo es, qué sé yo, de 1.750.000 a 1.820.000. En ese rango está el 10% de la población. Y ese es el percentil 7. Y así sucesivamente, ¿sí? Son deciles, cuando lo dividimos en 10. Deciles, listo. ¿Qué más se me queda ahí? Son esos, los que usted tiene que hacer. Valor esperado, varianza, simetría, kurtosis, moda, mediana, percentiles y deciles. Bueno, dentro de los percentiles hay uno y es que, digamos, usted tiene el percentil 0, 25, 50, 75. Entonces, le dicen a ustedes estos... Deme el percentil 25 y el percentil 75 y busque la diferencia. Es como, ¿dónde está el 50% de la población? O sea, debe quedar un 50% de probabilidad acá. Hay el X1 y el X2, para los cuales está el 50% de la población, pero el 50% de la población como media, central, ¿sí? Porque yo podría coger el 50%, desde menos infinito hasta aquí hay 50%. Pero ese sería el 50% como, pensemos que son los ingresos de menor ingreso, o el 50% de mayor ingreso. No, aquí quiero el 50% de los ingresos, pero de los ingresos medios, o sea, excluyendo los de muy bajos ingresos y excluyendo los de altos ingresos. A eso se llama, la diferencia entre estos dos percentiles es lo que ustedes debieron llamar el rango intercuantílico. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Rango intercuantílico, que es simplemente, hay el percentil 25, o sea, el 25% más bajo, y hay el 25% más alto, y estas dos, ese es el rango intercuantílico, entre lo que está compuesto entre el percentil 1 al percentil 3, ¿sí? Ese es. Entonces uno les puede pedir el rango, ¿listo? Rango intercuantílico, ya saben a qué se refiere. Entonces, vamos a hacer lo que alcancemos a hacer, no alcanzo a desarrollarlo todo. Bueno, todo esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de gráficos. Hacer el gráfico de todo, ¿sí? Entonces, tiene que dibujar, digamos, esta sería como la moda. Acá, por ejemplo, la media, la mediana coinciden. Entonces, aquí el coeficiente, si la moda, la media y la mediana, si estos tres son iguales, entonces el coeficiente de simetría es 0. ¿Sí? Bueno, los primeros ustedes lo manejan muy bien. La media pues es como el dato más probable, ¿sí? ¿Cuál es el dato más probable? Y la varianza es la dispersión que hay alrededor de esa media. ¿Listo? La simetría pues medía era hacia qué lado estaban los datos, o sea, podía tener simetría positiva o simetría negativa, ¿sí? Hacia qué lado está inclinada, digamos, la distribución. Y la kurtosis medía era el grado de apuntamiento, entonces, ¿qué tan empinada era esta curva? ¿O qué tan plana, que fuera así? Entonces, la kurtosis decíamos que tenía un valor de 3, es como el típico, entonces es la normal, la que uno conoce. Y esa se llama mesocúrtica, tiene una kurtosis normal. Esta tendría, si fuera muy empinada, tendría una kurtosis mayor que 3. Y si fuera demasiado plana, la kurtosis sería menor que 3. Entonces, todos estos indicadores les sirven es para que usted vea la forma que tiene la función de densidad. Entonces, la media, la varianza, la simetría, hacia qué lado está corrido, la kurtosis, qué tan empinada es, estos dos se dice que es de forma. ¿Hacia dónde está? Derecha o izquierda, y esta es el grado de apuntamiento, mayor que 3, menor que 3 o igual a 3. La
La de 3, K igual a 3, para que usted me diga, es mesocúrtica. Mesocúrtica. Esta es platicúrtica. Y esta es leptocúrtica. Entonces así. Entonces ustedes hallan la curtosis, la simetría y caracterizan la función de densidad. ¿Listo? Entonces voy a empezar a resolverlo. ¿Cómo lo hacen? Entonces miren, recuerden el trabajo que tienen para el fin de semana. Van a estudiar el MPL que ustedes saben manejar normal, mínimos cuadrados ordinarios, ustedes lo saben manejar. Hacen la corrección de heterocedasticidad, perdiendo datos y sin perder datos. Y hallan los cambios marginales. Los cambios marginales con respecto a cada una de las variables que se les da. Luego pues van a ver pues que efectivamente están esos problemas, que los pronósticos son negativos o mayores que 1. Entonces pasamos a usar funciones de densidad logística normales y esto. Pero para manejar estas, de hecho les voy a dejar estas 3 para que hagan el ejercicio que está acá. Encuentren cuál es el valor esperado de una función logística, cuál es el valor esperado de una función normal, cuál es el valor esperado de una función valor extremo, varianza, simetría para cada una de ellas, moda, todo esto, ¿sí? Y fuera de eso. Esta, por ejemplo, pues no es ninguna de estas 3, es una función de densidad. Bueno, tenemos que determinar para qué valores de K esto es una función de densidad, pero no va a ser para todos los valores, sino que vamos a definir que la función de densidad es esta, no, así. La función de densidad es esta, es igual a esto, si X está entre 0 y raíz de 2 sobre 2, y 0 en otro caso. Entonces, empezamos con esto. Primera condición para que esto sea una función de densidad. Entonces el intervalo debe ser de menos infinito a infinito. Pues uno, como dijo acá, hay un rango nada más de 0 a raíz de 2 sobre 2. Entonces pues tenemos que abrir, los intervalos irían 3 integrales. Irían como esto. La integral de menos infinito a 0. ¿De cuánto? ¿Cuánto vale la función de densidad en ese caso? En otro caso. 0. De x. Más la integral de 0 a raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale la función en ese caso? La que tengo. K sobre raíz de 1 menos x. De x. Más la integral de raíz de 2 sobre 2 hasta infinito. ¿Cuánto vale la función entre raíz de 2 hasta infinito? 0. Mire, 0 en otro caso. Lo que no esté en este rango vale 0. Entonces 0 de x. ¿Listo? Entonces vea que ahí ya, porque siempre me voy a centrar es en esta integral nada más. Pero no es que me haya olvidado, porque la integral es entre menos infinito y infinito. Lo que pasa es que de menos infinito a 0, la función de densidad vale 0. Y si integro 0, pues esto me da 0. Entonces esto se va y esto se va. Entonces nos toca centrarnos únicamente en la integral de 0 a raíz de 2. Entonces, primera condición, verifiquemos que sea, ¿cuál es la condición de K para que esto sea una función de densidad? Primero, para que usted se ubique en la recta numérica, desde 0 hasta raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto le da eso? ¿De 0 a cuánto? En numeritos. Claro que usted, para que no pierda valores, debe seguir la notación, pero raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto es? La raíz de 2 es 1.41. Y 1.41 dividido entre 2 es 0.7. O sea que esto es 0.70 y algo, ¿cierto? ¿Cuánto da? 0.70. ¿Alcanza el 71? No. No. 0.77. 0.77. Eso. Entonces ya usted se ubica. Fíjese que
Usted va a graficar y esa función de densidad va a estar entre 0 y 0.70, ¿cierto? O sea, ahí viene la cuestión, cuando dice acá los gráficos, entonces usted ya se ubica. No se vaya a poner a decir de 0, 1, 2, porque es que usted no va a graficar, es de 0 a 0,7, entonces de 0 a 0,7, entonces usted ya coge, voy a hacer intervalos de 0.1, entonces de 0 a 0,1, de 0 a 0,2, de 0 a 0,3, de 0 a 0,4 y así sucesivamente hasta 0,7. Ya usted se ubica que eso es muy pequeño, es un rango muy pequeño de números. ¿Listo? Bueno, si está en ese rango de 0 a 0,7, ¿cuánto le da esto que está dentro de este radical? 1 menos un número que está entre 0 y 0,7. ¿Qué signo le va a dar esta resta? Positiva. Siempre va a ser positiva, ¿cierto? Y tiene que ser positiva. Sí, fíjese una cosa, yo no puedo decir que esto está de 1 a 2. Si fuera 2, por ejemplo, me quedaría 1 menos 2, menos 1, y raíz de menos 1 es imaginaria. Entonces necesariamente, de hecho, tiene que estar en el rango. Si yo le pregunto cuál es el dominio de esta función, usted dice el dominio de esta función, bueno, si fuera por allá el dominio de cualquier función libre, sería desde menos infinito hasta 1. Desde menos infinito hasta 1. ¿Sí? Cuando sea 1, y de hecho no alcanzaría a ser 1, porque si fuera 1 me quedaría 1 menos 1, 0, y quedaría k dividido en 0, y no se puede. Entonces, desde menos infinito hasta 1, pero 1 abierto, o sea, ¿recuerdan todo eso de menos infinito hasta 1, pero así, no incluyendo el 1, ¿no? Pero bueno, ni siquiera ese rango, desprecié todo de menos infinito hasta acá, y solo me quedé en el rango de 0 a 2, de 0 a raíz de 2 sobre 2. Listo, entonces en ese rango esto siempre es positivo y estamos tomando la raíz positiva del número, de lo que me dé acá. Entonces si el denominador es positivo y yo necesito que sea positivo, ¿qué valor debe tener k? ¿Qué signo debe tener k? Positivo, ¿cierto? Si esto es positivo y yo necesito que el resultado sea positivo, pues necesariamente k tiene que ser positivo. Entonces la primera condición, ¿cómo se cumple? Se cumpliría para cualquier k que sea mayor que 0. ¿Listo? Y cumplo la primera condición. Para que sea una función de densidad, necesariamente k tiene que ser mayor que 0. Listo. Ahora viene la segunda condición. Necesito que el área bajo la curva sea igual a 1. Entonces lo que tengo que hacer es integrar esto entre 0 y raíz de 2 sobre 2, y esa integral debe ser igual a 1. La probabilidad bajo la curva debe ser igual a 1. Entonces voy a hacer esa integral por acá. ¿Alguien tiene un pedazo? Yo tengo aquí.